Bienvenidos a una nueva clase de dimensión ético-política de la praxis docente. En la clase de hoy continuaremos respondiendo a la pregunta acerca de cuál es el mundo en que vivimos. Por eso, esta lección estará dedicada a los nombres que recibe nuestro tiempo. Vivimos en una época que resulta difícil de bautizar o de nombrar. Se la ha intentado definir con distintos nombres y cada uno de esos nombres destaca un rasgo por sobre los demás como esencial a nuestra época. Nuestro objetivo entonces, en la clase de hoy, será ver cuáles son esas denominaciones y qué características enumeran como centrales de nuestro mundo. Esto será un paso previo de interiorización para nuestro trabajo sobre los valores. Comencemos. El primer nombre que recibe nuestra época es el de posmodernidad. Se la atribuye a la segunda mitad del siglo XX, se caracteriza por el cuestionamiento de los ideales modernos, sosteniendo que lo más sano sería abandonarlos. Se habla acerca de que la modernidad está en una crisis terminal. Por eso posmodernidad vendría a ser lo que viene después de la modernidad. Y es preciso que tracemos una distinción entre la posmodernidad conceptual y la posmodernidad como estilo de vida. Cuando hablamos de posmodernidad conceptual, nos referimos a los conceptos centrales de esta época, caracterizados por la idea de fin o de terminación. En este aspecto podemos mencionar tres grandes fines o terminaciones. En primer lugar, el fin de los grandes relatos. La modernidad era una época que defendía los grandes relatos, portadores de un sentido único y universal, que se proponían como organizador de la vida de los hombres. Relatos fundamentados en las ciencias, en la historia, en la política y en los sistemas filosóficos. Pero hubieron ciertos hechos en la modernidad que rompieron con esa confianza. Hechos como los totalitarismos, el nazismo, el estalinismo, el desarrollo tecnocientífico orientado a la guerra y a la explotación, diferentes utopías que no fueron realizadas. Entonces, en vez de hablar de grandes relatos, la posmodernidad va a estar signada como la época de los pequeños relatos, de las minorías que han sido silenciadas y calladas históricamente. Va a abogar la posmodernidad por la defensa de la tolerancia y de la diversidad, y va a llevar a cabo una crítica de la razón que había sido idolatrada por la modernidad. Para la modernidad, la razón se había postulado como el faro iluminador que iba a arrasar con las tinieblas y las sombras del oscurantismo medieval. Y por eso la razón había sido reducida por los modernos al cálculo y a la lógica, factor central para la planificación y la racionalización que alcanzaron su punto culminante en Auschwitz, en la Rusia de Stalin y en el hipercontrol de la vida productiva capitalista. Una segunda terminación o conclusión es la muerte del sujeto. Con la posmodernidad se desvanece la imagen del ser humano como sujeto fuerte, autónomo, autosuficiente, dueño de sí, realizador de revoluciones, de utopías y de progresos, y en cambio aparece un sujeto débil, concentrado en objetivos más pequeños, pero que puede alcanzar aspirando a un presente confortable en lugar de un futuro prometedor. Y un tercer fin es el fin de la historia, donde podemos pensar este fin de la historia en tres sentidos. Podemos pensar que ya no hay nada nuevo, que no hay más novedades, que nada puede traer un cambio en el sentido histórico de la humanidad, en su dirección, que no podemos esperar más de lo que ya tenemos, que ya hemos alcanzado lo mejor de la humanidad y lo único que podemos hacer ahora es esperar que los beneficios del capitalismo se extiendan por todo el mundo. Esto es lo que sostiene, por ejemplo, el intelectual Francis Fukuyama. Otra manera de pensar este fin de la historia es como el fin de un relato unificador de la historia, es decir, el fin de una idea única de historia
que como un gran río arrastra a toda la humanidad. En su lugar hay pequeñas historias, plurales, con progresos relativos, sin un único progreso. Esto lo señala el filósofo italiano Gianni Vattimo. Y además, un tercer sentido para pensar el fin de la historia es que estamos encerrados en un presente eternizado que olvida su pasado y anula sus tradiciones. Esto lo sostiene Fredric Jameson. Pasando a la posmodernidad como estilo de vida, podríamos decir que en este caso estamos usando la palabra posmodernidad para describir la vida que llevan las personas en las grandes ciudades. Y este estilo de vida tiene algunas características que podemos ver reflejadas en nuestra sociedad. La primera característica es el interés por el presente, con ciertas dosis de nostalgia. Lo principal ya no es el futuro, como sí lo era en la modernidad, porque ningún futuro prometido puede justificar las penurias, los dolores, el sufrimiento del presente. Entonces, lo único valioso es el día a día. Por ejemplo, los padres ya no dejan herencias a sus hijos, sino que gastan lo que ganaron en vida y a veces hasta dejan deudas. Por otra parte, se incentiva el crédito para que se gaste y se consuma hoy, y se pague o se refinancie mañana. Los objetos que compramos ya no duran para toda la vida, e incluso estamos esperando que se nos rompa algo para poder comprar un producto nuevo, que se rompa, por ejemplo, nuestro teléfono celular o nuestra computadora, para comprar uno nuevo. Y a veces los objetos del pasado son recuperados, pero sin su sentido o significado original, es decir, son descontextualizados, son deshistorizados, y se los transforma en objetos de consumo, como por ejemplo las remeras con el rostro del Che Guevara, o la imagen de Eva Perón actualizada por Madonna, etc. Una segunda característica de la posmodernidad como estilo de vida es el hiperindividualismo. Estamos hiperconectados, pero nuestras vivencias son individuales. Nuestros placeres, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros sufrimientos, los vivimos de manera individual. Tenemos una forma de vida egoísta, hay una búsqueda de salvarse solo. La sensibilidad se ejerce, pero de un modo lejano y virtual. Por ejemplo, el pobre que vemos, lo vemos por televisión, o las penurias que nos cuentan son transmitidas por una red social, por un email. Y no ejercemos nuestra sensibilidad con el que es más próximo, el más cercano, el que está a mi lado. No se valoran positivamente los movimientos colectivos, ni tampoco los reclamos masivos. No aceptamos guías, no aceptamos maestros que nos orienten, pensamos que solos podemos con todo. En tercer lugar, vivimos en una época de fragmentación, donde no se soporta todo lo que lleva mucho tiempo, como los libros, como las discusiones o grandes conferencias o parlamentos de programas de televisión. Y todo eso lo terminamos fragmentando. Leemos varios libros al mismo tiempo, o leemos mientras miramos la televisión, o hay una primacía del zapping, que es fragmentario, y vemos un poquito de todo en la televisión y no terminamos viendo nada. Todo esto repercute en las relaciones que tenemos con los demás. Las parejas cambian, como si fuera zapping, se combinan, son breves. Las rupturas no producen grandes dolores. Lo fundamental son las sensaciones, los impulsos, los flashes, lo que poco tiene que ver con los noviazgos largos. Otra característica de este tiempo es el predominio de la imagen. El individuo posmoderno es un individuo superficial. La imagen de los objetos y de las personas predomina por sobre todo lo demás. Es decir, somos los que los demás ven de nosotros. Hay una importancia desmedida de los cosméticos, de las cirugías, de las dietas, del gimnasio. Hay una identificación de la persona con el cuerpo, donde interesa más el envase que el contenido, como si fuéramos una publicidad de nosotros mismos. Y la última nota de la posmodernidad como estilo de vida es la juvenilización. Es decir, el modelo de persona es la juventud, ya que ella incluye ilusiones, una sexualidad activa, mayores libertades y menos obligaciones. El mercado, por ejemplo, abona esta juvenilización
a través de todos los productos que venden para que la gente se sienta joven. Y este es un típico caso de los padres que nosotros observamos que se comportan igual que sus hijos adolescentes. Estamos viviendo una época en la que se pretende que todos los ciudadanos seamos jóvenes eternos o eternos adolescentes. Otro nombre que recibe nuestro tiempo es el de la globalización, que lo ubicamos en el contexto de los fines de los años 80, con la caída del muro de Berlín y la fragmentación de la Unión Soviética. La globalización nos indica la dirección que toma la organización económica, política y cultural a nivel mundial, marcada por un crecimiento enorme de la tecnología de la comunicación, con la instantaneidad y la ubicuidad de la comunicación. Una comunicación instantánea y que está en todos lados, de forma que el mundo se ha achicado y se convirtió en una pequeña aldea, la famosa aldea global de la que habla el sociólogo McLuhan. Esta globalización trae algunas ventajas. Hay un mayor saber sobre nuestro mundo, hay acceso inmediato a las demás culturas, desde la comodidad de nuestros hogares, y hay un gozo de los avances tecnológicos en los diferentes ámbitos, como la medicina, que se comparten en todo el mundo. La globalización termina siendo un proceso que afecta a la totalidad de la vida humana. Por ejemplo, pensemos en la economía, en el costado financiero. Hay inversiones de una punta a la otra del planeta. El dinero circula en grandes cantidades a gran velocidad por las redes informáticas. Las empresas pueden cambiar de ubicación geográfica con facilidad según sus conveniencias. Otro aspecto de la vida humana son los medios de comunicación, que son causa y efecto de la globalización. Son causa porque posibilitan el fluido de los capitales a nivel mundial y achican el mundo mostrándonos imágenes y facilitando información sobre otros países desconocidos para nosotros. Y ese efecto, además, porque la globalización de ciertos estilos televisivos transformó los medios de cada país, obligándolos a adoptar su formato, siendo las emisoras locales pequeños espejos de las grandes cadenas internacionales, como por ejemplo acá en Argentina tener la cadena Fox, que pertenece a un país extranjero. Y otro aspecto de la totalidad de la vida humana que fue afectado por la globalización es el consumo, que es posibilitado por la fluidez económica y la llegada de los medios de comunicación. En las grandes ciudades se instalan, por ejemplo, las mismas marcas, los mismos avisos y los mismos estilos de shoppings. Vemos que la globalización afecta a todo el mundo sin dejar a nadie afuera, pero lo hace de distinta manera, habiendo globalizadores y globalizados, sujetos de la globalización y objetos de la globalización. Los globalizadores van a ser los ricos, los desarrollados, los mercaderes, el capital, las empresas transnacionales, las consultoras, mientras que los globalizados van a ser los trabajadores. Vemos que la globalización no es un sistema igualitario, porque produce concentración de capital, finanzas, recursos de elección y de acción y libertad para moverse y actuar que no son iguales para todos, sino que todo esto es para unos pocos. Frente al concepto de globalización aparece el nombre o el término de glocalización, que es una palabra que pretende dar cuenta de lo que encubre esta globalización. El glo se refiere a la globalización en los términos ya explicados, o sea, globalización de la economía, de las finanzas, de la comunicación, de la cultura, del consumo, mientras que el loc de glocalización es lo novedoso y alude a lo local o al territorio real que está siendo globalizado. Hay algo que adquiere el derecho para circular libremente por todo el planeta, pero a la vez hay algo que queda irremediablemente fijado a su suelo. Por ejemplo, una empresa decide trasladarse de un punto a otro del globo sin dejar de producir durante un día, pero dejando a los trabajadores anclados en su territorio original, ya que no pueden seguirla, y quizá tampoco tengan los recursos para buscar trabajo
fuera de su localidad. Entonces vemos nuevamente que estamos en un mundo donde las riquezas son globales y la miseria es local. Un tercer nombre que recibe nuestro tiempo es el de imperio. Esta denominación aparece en el año 2000 con ciertos autores como Antonio Negri y Michael Hart en su libro Empire, y nos dicen que antes hablábamos en términos de imperialismo. ¿Qué era el imperialismo? Los estados-nación que buscaban extender su soberanía más allá de sus fronteras. Pero estos autores nos dicen que el tiempo del imperialismo ha concluido y la noción de Estado está en decadencia. La soberanía adquiere entonces una nueva forma. Se compone por organismos nacionales y supranacionales unidos por una lógica de dominio. Esta es una nueva forma global de soberanía que se llama imperio. ¿Cuáles son algunas de las características del imperio? En primer lugar, la ausencia de fronteras. El imperio abarca todo el mundo habitable, no queda nada más allá de él, y todo lo que queda dentro le concierne. Los poderes supranacionales intervienen no solo para asegurar o imponer la aplicación de compromisos internacionales voluntariamente acordados, sino también en nombre de cualquier tipo de emergencia y de principios éticos superiores. Esto es lo que se llama el estado de excepción permanente, que legitima la intervención militar, económica, política y moral por parte de las fuerzas del imperio, en la medida en que puedan ver amenazados sus propios intereses. Una segunda característica del imperio es la ahistoricidad. Es decir, el imperio no se presenta a sí mismo como el resultado de un proceso histórico que, habiendo tenido un origen, puede llevar a pensar en su fin, sino que más bien el imperio no admite su historicidad, porque niega su contingencia. Es decir, el imperio se muestra a sí mismo como necesario, ahora, antes y después, fijando el estado existente de las cosas por toda la eternidad. Se busca instalar la idea de que las cosas siempre han sido así y siempre deberán serlo, naturalizando la situación actual y abortando todo intento por modificarla. Esto va en línea con el fin de la historia, aquel sentido pergeñado por Francis Fukuyama. Pensar en algún acontecimiento, en alguna novedad significativa en el nivel histórico, es algo absurdo. Y un tercer elemento del imperio es el biopoder. Este es un término pergeñado, ideado por el intelectual francés Michel Foucault, que permite explicar cómo es que circula el poder en el imperio. El poder construye subjetividades, construye conciencias que le resultan funcionales. Los grandes poderes industriales y financieros producen no solo mercancías, sino también subjetividades, es decir, producen agentes dentro de un contexto político. Producen necesidades, relaciones sociales, cuerpos, mentes, lo que equivale a decir todo esto que producen productores. En la esfera de la biopolítica, la vida debe trabajar para la producción y la producción debe trabajar para la vida. Hay tres medios globales y absolutos a través de los cuales se ejerce el control y que lesionan la soberanía estatal, la soberanía militar, económica y cultural. Y estos medios son los siguientes. En primer lugar, la bomba, que es la condensación de las armas más poderosas que conocemos. Las bombas termonucleares, las bombas biológicas. Ellas son poseídas por el poder imperial. La soberanía de cada Estado-nación se ve reducida porque no pueden decidir realmente acerca de la paz y la guerra, porque toda guerra en definitiva queda reducida a guerra civil. No pueden enfrentarse estados y naciones frente a aquellas potencias que tienen estos armamentos. En caso de que los intereses del imperio estén en peligro, una guerra auténtica podría desatarse, como la guerra que se está desatando actualmente, año 2022, entre Rusia y Ucrania. El segundo elemento con el que cuenta el imperio es el dinero. El mercado mundial deconstruye monetariamente los mercados nacionales y se da lugar a una nueva construcción monetaria basada en las necesidades políticas del imperio. La economía de todos los países gira en torno a aquellas economías más fuertes y poderosas,
que determinan cómo le irá a cada uno de los otros países en términos económicos. Y en tercer lugar, el tercer elemento es el éter, que es un símbolo de los medios de comunicación que están por todas partes pero no pueden ser agarrados, que escapan a todo tipo de regulación que pudiera ser ejercida desde el Estado, hackeando la soberanía cultural. Esta noción de imperio había sido postulada por Hart y Negri, insistiendo en que el imperio es una etapa posterior a lo que antes se llamaba imperialismo. Pero hay críticos que dicen que el imperio es únicamente un nombre nuevo del rostro más reciente de lo que verdaderamente es el imperialismo. El imperio es la etapa superior del imperialismo. Hay una continuidad entre imperialismo e imperio en su lógica global, los actores fundamentales, las instituciones, las normas, las reglas, los procedimientos. Los actores estratégicos siguen siendo las grandes empresas transnacionales de base nacional y los gobiernos de los países industrializados. Están instituciones decisivas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y hay ciertas reglas del juego dictadas permanentemente por Estados Unidos y por todo el neoliberalismo global. Sin embargo, hay ciertas críticas que se le pueden dirigir al concepto de imperio, reunidas en que los estados no han muerto y que los capitales llamados transnacionales no lo son realmente. Los estados más poderosos ejercen políticas proteccionistas y de asistencia a empresas supuestamente anacionales, que no son nacionales. El 96% de las empresas globales más importantes tienen sus casas matrices en 8 países, hacia los que fluyen las ganancias desde todos los puntos del planeta. Pensemos cómo empresas automotrices tienen sedes en todos los países, pero sus ganancias no quedan en ese país, sino que retornan a su país de origen. Y las incursiones militares de importancia están siempre acompañadas de beneficios para capitales transnacionales. Siempre que se invade un país, hay un interés económico en obtener capitales para enriquecer al Estado que inicia el conflicto bélico. Los cambios de los últimos tiempos, que sin embargo no ameritan, según algunos autores, el pasaje de imperialismo a imperio, han sido el perfeccionamiento de los mecanismos de control y de sometimiento logrado por los avances tecnológicos, el deliberado debilitamiento de la soberanía de algunos estados nacionales y la concentración de riquezas. Vemos que no hay una circulación libre de tecnología, ya que las tecnologías de punta circulan entre los países del primer mundo y las obsoletas o semi-obsoletas entre los del tercer mundo. Vemos que se afianza el poder de otros estados y de sus aliados económicos. Un cuarto nombre que recibe en nuestro tiempo actual es el de la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria es un concepto elaborado por el filósofo mencionado, Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar. Él nos comenta que hay ciertas instituciones de encierro, como las escuelas, los hospitales, los cuarteles, las fábricas, los asilos, que a partir del siglo XVII van adquiriendo mayor protagonismo social y que derivan en la sociedad disciplinaria actual. Todas estas son instituciones que ponen en funcionamiento un poder represivo y productor de subjetividades acordes con las necesidades del sistema capitalista que va madurando en los siglos XVII y XVIII, modalidad de poder que es sostenida en la disciplina. El poder disciplinario no encadena las fuerzas para reducirlas, sino que lo hace de manera que a la vez pueda multiplicarlas y usarlas. La disciplina lo que hace es fabricar individuos, es la técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. Lo que hace la disciplina es fabricar cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato, sino que es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas. Es como una física o una anatomía del poder,
una técnica, una tecnología. Esta disciplina está integrada por todos los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad y utilidad. El poder disciplinario, en síntesis, resuelve el manejo de un gran número de individuos por unos pocos. Un maestro, por ejemplo, que controla a 30 chicos o más, un capataz que controla a 50 obreros, un enfermero que controla a 40 enfermos. Y de esta manera el poder disciplinario produce individuos útiles. Los dos aspectos clave para lograrlo son la distribución en el espacio y el empleo del tiempo. En cuanto a la distribución espacial, cada individuo tiene su lugar y cada lugar tiene su individuo, repartiéndose el espacio en función de la cantidad de individuos. Este es el principio de localización elemental. Por ejemplo, en la escuela, el aula es un tablero en donde a cada casillero se le asigna un alumno. El docente sabe siempre y de un vistazo dónde están sus alumnos. La mirada del docente no se dirige al alumno, sino al lugar donde debe estar. No puede haber casilleros libres ni cambio de casilleros. Todo movimiento es sospechoso y evidente, sale a la luz inmediatamente. Para desplazarse cada pieza, cada alumno, debe legitimar su movimiento a través de un motivo claro o una autorización explícita que le da el docente. Es preciso, dice Foucault, anular los efectos de las distribuciones indecisas, la desaparición incontrolada de los individuos, su circulación difusa, su coagulación inutilizable y peligrosa. Hay una táctica de antideserción, de antivagabundeo, de antiaglomeración. Se trata de instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. Es un procedimiento para conocer, para dominar y para utilizar. En segundo lugar, tenemos la distribución temporal. El tiempo es dividido, fragmentado, parcelado, de modo que en cada momento hay que realizar determinadas actividades. En la escuela cada materia tiene un tiempo acotado, cada actividad tiene un tiempo definido, el tiempo es asignado previamente, el recreo tiene su tiempo administrado, hay momentos para ir al baño, para jugar, para conversar y también para formar y para volver al aula. Esta parcelación del tiempo permite un control efectivo sobre las actividades y los individuos que las realizan, poniendo a salvo su utilidad. No hay lugar para el tiempo libre, ya que los momentos de descanso o de distensión están pensados en función de la utilidad. Por ejemplo, los chicos van al baño en el recreo para poder aprovechar mejor las horas de clase. De esta manera se pretende asegurar la calidad del tiempo empleado. Hay un control ininterrumpido, hay una presión de los vigilantes, hay una supresión de todo cuanto puede perturbar y distraer. Se trata de constituir un tiempo íntegramente útil. Se elimina todo lo que atenta contra la utilidad del tiempo. El tiempo es cuidadosamente contado, cuantificado, al igual que el espacio. En la escuela cada alumno, a cada uno de ellos le corresponde una parcela de espacio y a cada actividad le corresponde una parcela de tiempo. La fractura del tiempo se da de manera ordenada y continua, de manera que no se introduce ni el caos ni el desorden. Todos los procedimientos disciplinarios hacen aparecer un tiempo lineal, cuyos momentos se integran unos a otros y que se orienta hacia un punto terminal y estable. En suma, se trata de un tiempo evolutivo. Detrás de esta aparente ruptura del tiempo hay un orden que pretende intensificar efectos de control y de utilidad. El control sobre el tiempo, entonces, no solo permite dosificar los contenidos según las etapas evolutivas de los chicos, acompañar su crecimiento con una creciente complejidad de los contenidos, sino igualmente controlar el nivel que los alumnos poseen en relación con su etapa y con otros chicos. Esto posibilita diferenciarlos, clasificarlos según el estadio en el que se encuentran, para poder utilizarlos del modo más provechoso. Nuevamente, conocimiento, dominio y utilización.
El poder disciplinario cuenta con 3 instrumentos privilegiados que ponen de manifiesto los alcances de la configuración del espacio y del tiempo. El primer instrumento es la vigilancia jerárquica, que se ejerce de arriba hacia abajo, del docente hacia los alumnos. Pero también hay relaciones laterales. Voluntariamente un alumno denuncia a su compañero o involuntariamente se contrastan los rendimientos o la presencia. Y también hay una vigilancia de abajo hacia arriba, donde los alumnos vigilan al docente. Hay una sanción normalizadora, donde se penaliza todo lo que se sale de la regla, de lo que sea desviado o anormal. Por eso, para corregir estas desviaciones, se utilizan las felicitaciones, las gratificaciones y también los castigos o sanciones. Y por último, el tercer instrumento es el examen, que es una combinación de técnicas de vigilancia y de sanción que permite calificar al alumno, clasificarlo y castigarlo o sancionarlo en caso de corresponder. Los resultados se traducen en información que permite armar legajos, llevar registros y hacer de los alumnos casos, prontuarios, hojas de ruta. En estos 3 instrumentos es constante la comparación que quien ejerce el poder hace entre aquellos que lo padecen. El docente está comparando constantemente a los alumnos. El poder disciplinario deriva su dinamismo del diseño arquitectónico conocido como el panóptico, diseñado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII. En él encuentra Foucault una puesta en extremo del poder disciplinario. ¿Qué es el panóptico? Se trata de una construcción circular en la que se aloja a los individuos a vigilar, alumnos, presos, enfermos, en habitaciones separadas y en cuyo centro se coloca una torre de vigilancia. Desde la torre basta una sola persona para poder visualizar con facilidad todas las celdas. Al mismo tiempo, los reclusos pueden observar a los otros, salvo a los de al lado, con los que no tienen contacto, pero no al vigilante, ya que la torre cuenta con un dispositivo que permite mirar sin ser mirado, como un espejo polarizado. De este modo, los prisioneros no saben si están siendo vigilados o no, pero creen estarlo permanentemente. De ahí el efecto mayor del panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en la acción. Entonces, las virtudes del panóptico es que en primer lugar es económico. Con un solo vigilante, con el docente, se puede controlar a un gran número de vigilados, a los alumnos, y tiene efectos permanentes. Cuando los presos abandonen la cárcel o los alumnos abandonen la escuela, continuarán sintiendo la mirada del vigilante o del docente sobre sí, impidiéndoles llevar adelante actos que se aparten de lo normal. La mayoría de los dispositivos disciplinarios son de espíritu panóptico y caracterizan a la sociedad actual que denominamos disciplinaria. Estamos, por así decirlo, en la maquinaria panóptica, dominados por sus efectos de poder que prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes. Parecido a la sociedad disciplinaria, el filósofo francés Gilles Deleuze nos habla de la sociedad de control. La sociedad disciplinaria reemplaza a las de soberanía, pero la primera está agotándose, dando lugar a la sociedad de control. Todos los centros de encierro experimentan una crisis en su interior y se torna necesario hacer reformas. Pero en el fondo todas esas instituciones están acabadas. Solamente se gestiona el agotamiento de esas instituciones mientras se instalan las fuerzas de la sociedad de control. Las funciones que desempeñaba cada institución pasan a integrarse en un único sistema. Ellas dejan de ser diferentes entre sí. Por ejemplo, pensemos en el trabajo. El trabajo ya no está confinado en la fábrica o en la empresa, sino que te pueden llamar al celular cuando estás en tu casa para solicitarte que trabajes, de modo que ya no hay un espacio libre en la vida de los individuos. O el ejemplo de la educación. Ya no hay carreras que se terminen al alcanzar el título, sino que hay especializaciones y formación permanente. Hay un control continuo, nunca se termina nada, siempre trabajando, siempre estudiando, siempre controlados aunque no estemos encerrados
como en la sociedad disciplinada de Foucault. Con respecto al ingreso a la sociedad de control, el trabajo constante y la formación permanente tienen como meta permitirnos ingresar, circular, permanecer en la sociedad. Para hacerlo debemos aportar información continua, engrosar nuestro banco de datos, dar cuenta de nuestro patrimonio, de nuestro cumplimiento con las cargas impositivas, acreditar puntajes académicos, exhibir cierto nivel de consumo, ostentar nuestra condición de comunicados. Debemos ser ubicables en cualquier lugar y en cualquier momento. Nosotros buscamos ingresar en la sociedad de control al precio de un control continuo al sistema del capitalismo superproductivo, que nos controla a través del marketing y nosotros, en lugar de estar encerrados, estamos endeudados por los servicios que nos vende. Para pertenecer hay que endeudarse. Se endeudan las personas, las familias, las instituciones, las organizaciones y hasta los países. Estamos arrojados a una feroz competencia porque los mejores puestos no son para todos. La competencia escolar antes permitía regular los esfuerzos, saber hasta dónde había que exigirse para estar a tono con los compañeros, pero hoy se compite anónimamente contra todos, sin ver sus rostros, siendo permanentes la formación como las maestrías, los posgrados, los cursos de extensión y de reconversión, y también siendo permanente la competencia en el trabajo. Si no estamos disponibles las 24 horas del día para el trabajo, corremos el riesgo de ser sustituidos por quienes sí lo estén. La empresa, entonces, instituye entre los individuos una rivalidad interminable, a modo de sana competición, como una motivación excedente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos, dividiéndolo interiormente. Continuando con los nombres que recibe nuestra época, nos encontramos con la denominación que hace Guy Debord de nuestro tiempo como sociedad del espectáculo. En su obra Sociedad del Espectáculo y comentarios sobre la sociedad del espectáculo, nos muestra las relaciones entre los medios de comunicación y la sociedad. El espectáculo es más que un conjunto de imágenes, es una relación social entre personas mediatizadas por esas imágenes. No es un mundo visual producido a partir de técnicas de difusión masiva de imágenes, sino que es una visión del mundo que se ha objetivado, una cosmovisión que se hizo efectiva, que se ha materializado. No es una decoración ni un añadido, sino que es el resultado y el proyecto del modo de producción existente. Es el modelo presente de la vida socialmente dominante, bajo todas sus formas particulares, la información, la propaganda, la publicidad y el consumo directo de diversiones. Hay dos formas rivales del poder espectacular. La forma concentrada, que coloca en un primer plano la ideología resumida en torno a una personalidad dictatorial, como fueron los casos del nazismo, el estalinismo y el fascismo. La forma del poder espectacular difusa, que presenta la americanización del mundo. Y una tercera, en donde las dos formas se combinan en lo espectacular integrado, en donde el centro dirigente pasa a estar oculto, no lo ocupa un jefe conocido ni una ideología clara, y el poder sigue estando concentrado, pero de una manera más anónima y más difícil de identificar. Su influencia marca hasta el extremo la casi totalidad de las conductas y de los objetos que se producen socialmente. Su influencia se ha extendido como nunca en la historia. No existe ya nada, ni en la cultura ni en la naturaleza, que no haya sido transformado y contaminado conforme a los medios y los intereses de la industria moderna. El poder espectacular abarca el presente, el pasado, bajo la forma del recuerdo, y el futuro, bajo la forma de proyectos del porvenir, reinando este poder en todas partes. Las características fundamentales de la sociedad del espectáculo es la innovación tecnológica incesante, la fusión de la economía y el Estado, el secreto generalizado, la falsedad y el presente perpetuo. Estamos en una época de saturación de información irrelevante, en una época de olvido y de destrucción de la historia. Para afianzar su dominio,
el espectáculo se encarga de hacer desaparecer la información relevante acerca del presente y lo hace mediante una saturación de información irrelevante, de información que garantiza la comunicación superficial entre la gente, asegurándose al mismo tiempo de quitar toda posibilidad de reflexión acerca de su situación real. Genera una perpetua sorpresa arbitraria, sin dejar tiempo alguno para la reflexión. A esa desinformación que se promueve desde la propia información que se suministra, se agrega un importante trabajo para conseguir el olvido de cuánto, a pesar de todo, acaso se haya llegado a saber. En este sentido, es fundamental conseguir que se pierda todo interés por una perspectiva histórica. Con la destrucción de la historia, incluso el acontecimiento contemporáneo se pierde inmediatamente en una lejanía fabulosa, entre relatos imposibles de verificar, estadísticas incontrolables, explicaciones inverosímiles y argumentos insostenibles. El fin de la historia conlleva la pérdida del patrón de referencia para evaluar todo acontecimiento presente, ya que no hay parámetros con los cuales medir la novedad. La educación ocupa un lugar en la sociedad del espectáculo. La informática se transforma en el saber absoluto. Hay una ignorancia respecto del arte de leer, la cual es anterior a la experiencia del espectáculo, la enriquece y la posibilita. Hay una ignorancia de los espectadores que nace de las enseñanzas del espectáculo. Los medios educan manipulando la información, simplificando, acelerando, silenciando, descontextualizando. Y los espectadores son ignorantes porque se educan viendo la televisión. Hay un papel crítico e importante que le cabe a la escuela. La escuela debería abrir paso a la reflexión y a la crítica, a través de la lectura de libros y de la generación de entusiasmo en un modo diferente de relacionarse con la realidad. La escuela en la sociedad del espectáculo asume una dinámica o una sintaxis del espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los docentes atraemos, entusiasmamos o captamos la atención de los alumnos empleando los modos del discurso del espectáculo. Se introduce la sintaxis mediática en la escuela trayendo consecuencias impensadas. Se trabaja en clase empleando procedimientos que tienen que ver con la velocidad y la superficialidad, afectando los contenidos. En sintonía con la sociedad del espectáculo, el francés Jean Baudrillard nos habla de la sociedad de consumo que vivimos hoy en día. Vivimos en una sociedad industrial donde una de sus características más importantes es el consumo, una novedad del siglo XX, un rasgo propio de nuestra época. Definimos el consumo como esa actividad de manipulación sistemática de signos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el acto de consumo no nos hallamos delante de objetos materiales, como ropa, comida, automóviles, electrodomésticos, sino que nos hallamos frente a signos que se asocian con estos objetos materiales. Los objetos materiales tienen que ver con la satisfacción de necesidades. Los objetos de consumo, en cambio, tienen que ver con un modo de vida. Podemos hacer dos análisis. Uno con respecto a la relación del objeto material y la necesidad que tenemos. Y otro respecto de la relación entre el objeto de consumo y el modo de vida o el objeto y el signo. Por ejemplo, nos vestimos con abrigo no solo para no tener frío. Este es un nivel de análisis de la relación del objeto material y la necesidad, sino que también nos vestimos con abrigo para decir algo acerca de nosotros, en el contexto de una sociedad que tiene un fuerte acento en las clases sociales elevadas. Los signos se ponen en relación con otros, conformando una especie de texto. Otro ejemplo es el de las publicidades, donde hay un manejo y una administración de los signos de nuestro tiempo. Estos signos son la alegría, la juventud, la belleza, la naturaleza, y los objetos con los cuales relacionamos estos signos son, por ejemplo, las bicicletas, los cementerios privados, las universidades, los shoppings, la cerveza. ¿Qué nos muestra todo esto? Que lo que se consume no son los objetos, sino su relación con el signo, o la idea de su relación con el signo. Vamos a poner un ejemplo más concreto todavía. Un chico puede insistirnos en que lo llevemos a almorzar a una hamburguesería porque comer ahí es divertido. Sería absurdo, una vez en ese lugar,
exigirle al chico que se divierta. Es claro que el signo diversión ha sido hábil, pero arbitrariamente, asociado con la hamburguesa. Lo que el chico come es la hamburguesa. Lo que consume es la idea de alegría asociada a ella. Hoy en día, nuestros deseos, proyectos, exigencias, pasiones y relaciones se abstraen en signos y en objetos para ser comprados y consumidos. Por ejemplo, la madre que consume objetos, signo, que hablan de juventud, como la ropa, los cosméticos, el vocabulario, sintiéndose más joven que su hija si ella se resiste a portar estos signos, aunque seguramente consuma otros, como aquellos que hablan de la rebeldía. Otro ejemplo es el sentirse comunicado con tener un celular encima, estar conectado a internet y tener encendida la televisión, aun cuando no hablemos con nadie, o si lo hacemos, no sea más que una charla ligera. Otro ejemplo es que para ponernos alegres nos ponemos cierta ropa, escuchamos cierta música y vamos a bailar a cierto lugar. No vivimos las relaciones con los demás o con uno mismo, sino que nos limitamos a consumir estos objetos, estos signos que exhiben la idea de estas relaciones. El objeto signo, en la dinámica del consumo, es inmaterial. Nunca hay una satisfacción plena, sino que queda un resto de insatisfacción que nos conduce a consumir más. En otras palabras, el consumo no tiene límites. El dinamismo del consumo es que los signos que mueven al deseo no son tantos. Son la juventud, la belleza, el poder, la alegría, la salud, el placer, el éxito y algunos pocos más. La asociación de los signos con los objetos varía continuamente. El deseo no logra satisfacerse en su totalidad por el objeto, por el signo, quedando decepcionados y buscando inmediatamente otro signo para huir de esa decepción. Por ejemplo, un auto encarna en un momento el poder, pero más tarde produce la decepción en su propietario y éste va en busca del mismo signo, el poder, en otro objeto, que esta vez sí lo encarne, hasta que se encuentre con la próxima decepción. El consumo termina por convertirse en algo esencial en nuestra razón de vivir, en la relación humana que se ha vuelto una relación de consumo. Los últimos nombres que ubicamos para describir la época en que vivimos son los de la sociedad de la comunicación y la sociedad informacional. En cuanto a la sociedad de la comunicación, este es el nombre que ha recibido el siglo XX. Es una denominación apoyada en los desarrollos tecnológicos, los medios de comunicación de masas y las innovaciones en los medios de transporte terrestre, aéreo y espacial. Philippe Breton nos habla de la comunicación como un valor y Norbert Wiener de la comunicación total. De acuerdo a este último autor, la sociedad puede comprenderse solamente a través del estudio de los mensajes y de las facilidades de transmisión que le son propias. Es decir, la comunicación no es un fenómeno más dentro de la sociedad, sino que la sociedad misma debe comprenderse como un proceso comunicativo. La comunicación se vuelve la ciencia paradigmática. Y de acuerdo con el primer autor, con Breton, el Homo communicans es un ser sin interioridad y sin cuerpo, que vive en una sociedad que no tiene secretos, un ser por entero volcado hacia lo social, que solo existe a través de la información y el intercambio, en una sociedad transparente, gracias a las nuevas máquinas de comunicar. El ser humano se encuentra con la máquina, se maquiniza, su racionalidad queda reducida a la capacidad de cálculo y al mismo tiempo las máquinas se humanizan, razonan, toman decisiones y actúan, producen efectos a distancia, manipulan objetos, etc. La relación entre los humanos es leída en términos de conexiones y flujo de información. Las consecuencias de transformar la comunicación en valor son las siguientes. En primer lugar, los medios de comunicación, al estar sobrevalorados, han absorbido el mensaje. Importa más la presentación televisiva de un hecho que su vivencia. Es más relevante el medio que el mensaje. La gente se sienta a ver televisión, independientemente de qué sea lo que se emita en ese momento. En segundo lugar, se confunde información con conocimiento. Se abruma al espectador con informaciones que no pueden procesar, a las que no puede hallarle el sentido. Breton sostiene que los medios de comunicación, al difundir información,
en su propia defensa, finalmente aumentaron la ignorancia que tenemos del mundo real, pues la ignorancia no tiene mejor aliado que la ilusión de saber. En tercer lugar, se generaliza el estilo mediático. Quienes conducen los programas televisivos simplifican, deforman, recortan, trivializan, incluso cuando se convoca a especialistas. Estos se encargan de adoptar su lenguaje al medio. Un especialista o un erudito no hablan si antes no depuraron su discurso de todo lo que se considera aburrido o incomprensible. Es el mismo tipo de criterio que se traslada luego a la escuela. Tanto los chicos como algunos docentes califican al formato mediático como el más idóneo para trabajar en clase. El resultado es que las clases terminan asemejándose a los paneles televisivos, cuyo resultado suele ser lamentable. Los argumentos de todos son una especie de picadillo y al público no le llega ningún elemento de conocimiento o de reflexión. Otra consecuencia de esta sociedad es el nuevo individualismo y el aumento de la xenofobia. Breton es categórico en esto. En este neoindividualismo, el hombre moderno privilegia tanto la búsqueda desenfrenada de un contacto virtual y sin realización, como el rechazo, incluso el disgusto, por todo contacto real con el otro. Se prefiere la comunicación indirecta, sin un encuentro cara a cara, a tal punto que la compañía del otro es vista como una amenaza de la intimidad, generando una relación fóbica ante la presencia física del otro. Y hay, en quinto lugar, una negación del conflicto. La obsesión por la transparencia total y la armonía hacen que se niegue toda posibilidad de conflicto. Con esto lo que se consigue es que, al no estar habilitado ningún espacio para una confrontación no violenta, la única alternativa sea la fuerza. En el análisis de Breton, la utopía de la comunicación surgida para subsanar los horrores de mediados del siglo XX termina desembocando en una situación que no es sustancialmente mucho más alentadora. Y el último nombre para denominar a nuestro tiempo, a esta época que estamos viviendo, es el de sociedad informacional, fruto de la revolución tecnológica de las últimas décadas del siglo XX. Es utilizado por Manuel Castells en su libro La Era de la Información. Este autor sostiene que se produce el surgimiento de una nueva estructura social que se manifiesta de distintas formas, según la diversidad de cultura e instituciones. Estructura asociada con el surgimiento de un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, definido por la reestructuración del modo capitalista de producción hasta finales del siglo XX. La sociedad informacional es distinta a la sociedad de la información. La sociedad de la información alude a un tipo de sociedad que emplea la información. En cuanto a la sociedad informacional, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se conviertan en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. Las principales características de la revolución tecnológica que dan lugar al informacionalismo son, en primer lugar, la información como materia prima. Las nuevas tecnologías son creadas para actuar sobre la información y no solo para consumir información. En segundo lugar, la capacidad de penetración de sus efectos. Los efectos de las nuevas tecnologías penetran en todos los procesos de nuestra existencia individual y colectiva. En tercer lugar, la interconexión en red. Estas tecnologías promueven una interconexión que da lugar a diversos sistemas en red, que a su vez se conectan entre sí. En cuarto lugar, la flexibilidad. Los procesos vinculados a estas tecnologías son reversibles, se reconfiguran permanentemente, cambian las reglas sin destruir la organización. Y en quinto lugar, la convergencia de tecnologías. Una pluralidad de tecnologías específicas converge en un sistema integrado. La nota principal de estas características es la tercera, la interconexión en red. El concepto de red adquiere la centralidad en la sociedad informacional. Las redes son estructuras abiertas, capaces de expandirse sin límites, integrando nuevos nodos mientras puedan comunicarse entre sí, es decir, siempre que compartan los mismos códigos de comunicación,
por ejemplo, valores o metas de actuación. Una estructura social que se basa en las redes es un sistema muy dinámico y abierto, susceptible de innovarse sin amenazar su equilibrio. El informacionalismo, en su realidad histórica, lleva a la concentración y globalización del capital, precisamente mediante la utilización del poder centralizador de las redes. Se desagrega la realización del trabajo, se fragmenta su organización, se diversifica su existencia, se divide su acción colectiva. Las redes convergen hacia una metared de capital que integra los intereses capitalistas a escala global y a través de sectores y ámbitos de actividad, no sin conflicto, pero bajo la misma lógica abarcadora. De esta manera culminamos con los múltiples y diferentes nombres que recibe nuestro tiempo. Hemos visto la posmodernidad, hemos visto también la globalización, la glocalización, el imperio, el imperialismo, hemos visto también la sociedad disciplinaria, la sociedad de control, la sociedad del espectáculo, la sociedad de consumo y por último hemos trabajado con la sociedad de la comunicación y la sociedad informacional. Todo esto únicamente es para ponernos en contexto y entender en qué mundo estamos viviendo y en qué mundo viven nuestros alumnos. Nos queda por ver el tema de cuáles son los objetos apreciados o valorados en nuestro tiempo y cómo estos objetos configuran nuestra vida. Una vez que hayamos abordado ese tema, continuaremos con el aspecto pedagógico de cómo desarrollar actividades y secuencias didácticas que nos permita trabajar con los valores dentro del aula.